Buenas a todos. De parte de la Universidad de Santander, sede Valledupar, le agradecemos su presencia. Durante los últimos meses, todos hemos afrontado grandes retos, desde el confinamiento hasta las demás consecuencias ocasionadas por la pandemia. Se han ocasionado grandes cambios en nuestras vidas en todos los ámbitos, y el económico no ha sido la excepción. Quizás la estabilidad económica de la cual gozamos en un momento cambió de un día a otro drásticamente. Los planes que teníamos pensados a futuro se vieron interrumpidos, quedando en la necesidad de adquirir dinero mediante deudas. Los activos van disminuyendo y vemos cómo los pasivos van aumentando de manera acelerada. La cifra o el valor que en un principio era muy bajo, ahora es un valor muy alto y que se nos hace imposible pagar y que va aumentando de manera acelerada, acabando así con nuestra tranquilidad. Debido a estas razones, por eso el día de hoy, abriremos un espacio para hablar sobre el régimen de insolvencia para persona natural no comerciante, un procedimiento que se encuentra regulado en la Ley 1564 del 2012, más conocido como el Código General del Proceso, título cuarto, y el Decreto 2677 del 2012. Un procedimiento que le permite a los colombianos hacerle frente a sus deudas. Esta conferencia estará dividida en 3 partes. Cada parte estará a cargo de uno de nuestros ponentes. Cuales sean las dudas o preguntas que vayan surgiendo, serán atendidas al final de las intervenciones. Los invitamos a prestar suma atención al transcurso de la conferencia, ya que tener conocimiento de este procedimiento puede serle de mucha ayuda a un vecino, a un amigo, a un familiar e incluso a usted mismo. A continuación, daremos inicio a esta conferencia con su primera parte a cargo del ponente José Javier García Sucerquia, quien nos hablará sobre el régimen de insolvencia en cuanto a sus generalidades. Un cordial saludo. Antes de inmiscuirnos un poco en lo que es este tema de régimen de insolvencia para persona natural no comerciante, me parece pertinente conversar un poco sobre los antecedentes de esta ley, cómo fue su surgimiento y cómo se lleva a cabo hoy por hoy. Ante ello, cabe resaltar la Ley 222 del año 1995, ya que fue esta una ley que pretendía una unificación tímida del derecho privado, y esto lo digo en el sentido de que esta ley derogó las normas del Código Civil, las cuales consagraban el denominado concurso de acreedores y la posibilidad que tenían las personas naturales no comerciantes para así poder negociar sus obligaciones cuando estos incurrían en cesación de pagos. Todo ello debido a que esta ley 222 los incluyó, pero la aplicación no fue deseada como se deseaba, ya que tenía un diseño que era básicamente mercantil. Cuando la Corte Constitucional se percata de que esta norma echa de menos el régimen aplicable a las personas naturales no comerciantes, lo que hace es que exhorta al Congreso de la República para que dentro de su ámbito de potestad legislativa expidiera un régimen universal para personas naturales no comerciantes. Dicho encargo fue cumplido por el Congreso cuando expide la Ley 1380 del año 2010, misma ley que fue declarada inexequible porque tuvo defectos en su trámite. Por tal razón se obligó a ser reexpedida dentro del Código de Procedimiento Civil, en su título cuarto, en la cual se estableció que esta norma se aplica a todas las personas naturales no comerciantes, y es algo muy importante, ya que llega a suplir un gran vacío que había en la legislación de nuestro país. Siguiente.
Ya dejando a un lado lo que son los antecedentes de esta ley, si iremos un poco sobre cuál es la finalidad de esta, sobre qué trata. Esta ley o régimen de insolvencia tiene como finalidad poderle facultar al deudor, persona natural no comerciante, acogerse a un procedimiento legal en el cual él, mediante trámite de negociación de deudas que se hace en una audiencia de conciliación extrajudicial, podrá celebrar un acuerdo de pago con sus acreedores para así cumplir con sus obligaciones pecuniarias sin importar su naturaleza. Dentro del marco de ese procedimiento, el deudor podrá hacer lo siguiente: podrá negociar sus deudas, todo esto a través de un acuerdo con sus acreedores para así obtener la normalización de sus relaciones crediticias. También se podrán convalidar los acuerdos privados a los que se llegue con sus acreedores y se podrá liquidar su patrimonio. Ahora bien, este régimen insolvente tiene como finalidad o busca promover siempre la buena fe en las relaciones financieras y comerciales de la persona natural no comerciante. Todo ello lo digo porque esta ley, para evitar la proliferación de la cultura del no pago, le prohíbe al deudor haber transferido sus bienes a terceros dentro de los 6 meses anteriores a la aceptación de la solicitud, y también lo veta de fingir una separación con su cónyuge, ya que en este caso se declararía fracasado el acuerdo. E incluso cabe resaltar algo acá, y es que está contemplada una sanción penal en caso de que se llegue a comprobar falsedad o algunos datos incompletos que puedan inducir o incurrir en error al conciliador o al juez. Siguiente. En cuanto al ámbito de aplicación, esta ley se aplicará exclusivamente a las personas naturales no comerciantes domiciliadas en nuestro país. Y también excluirá, en consecuencia, a las personas, a los comerciantes, ya sean personas naturales o personas jurídicas. También excluirá al deudor que no hubiera cumplido en su integridad algún acuerdo celebrado anteriormente, y el deudor que, habiendo cumplido un acuerdo anteriormente, solicite la apertura de un nuevo trámite antes de transcurridos 5 años desde la fecha de su cumplimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el solicitante ya había iniciado un proceso insolvente y desea volverlo a hacer, pues debe esperar que transcurran 5 años desde la fecha de que se cumplió este procedimiento. En cuanto a los principios del régimen de insolvencia para las personas naturales no comerciantes, haré referencia primeramente sobre lo de la cesación de pagos. Cuando hacemos referencia a la cesación de pagos, nos referimos al estado de patrimonio en el cual se revela impotente para atender las obligaciones que tiene exigibles el deudor, pero todo esto se hace sin que en su proporcionalidad, ya sea entre el activo y el pasivo, se pueda arrojar un resultado que sea negativo, el cual impida de manera definitiva cumplir las obligaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá no existe liquidez, pero lo que se busca es tenerla, y es sobre la base que se negocian las deudas, todo ello dentro de un marco de transparencia y de buena fe. Es por tal razón que este régimen insolvente se orienta por los siguientes principios. La universalidad, ya que la totalidad de los bienes del deudor quedan vinculados al procedimiento de insolvencia a partir de que inicia este. Colectividad, todo ello porque la totalidad de los acreedores del deudor en crisis deben concurrir al proceso. Igualdad, porque acá lo que se emplea es un trato equitativo para todos los acreedores que concurren al procedimiento de insolvencia, sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre esa prelación legal de créditos. También se rige sobre la eficacia, porque se busca maximizar los resultados del procedimiento insolvente
tanto en beneficio real como en material, ya sea tanto del deudor como de sus acreedores. También se basa en la celeridad porque este es un proceso breve, tanto en los términos previstos del procedimiento como en su ejecución. También se rige por la transparencia porque acá dentro del procedimiento el deudor siempre proporciona una información que debe ser clara, precisa, y en cuanto a la buena fe, este proceso se rige por esa porque las actuaciones en el curso del procedimiento insolvente están investidas de esta buena fe, tanto del deudor como de los acreedores y también de los demás sujetos que intervienen en el proceso, los cuales deben de propiciar la negociación no litigiosa, pública e informada en relación con las deudas y bienes del deudor. Otro principio es la publicidad, porque en este proceso la divulgación se da una divulgación oportuna desde su inicio, así como el resultado del trámite de negociación de deudas y el correspondiente acuerdo de pagos o de su fracaso, según sea el caso, para informar al público que está interesado. El otro sería el equilibrio, porque acá lo que se hace es que se protegen los derechos del deudor y del acreedor para que estos así puedan acceder en igualdad de condiciones al procedimiento insolvente. Simplicidad, porque este procedimiento es un procedimiento que se lleva a cabo simple y fácilmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que es claro y preciso tanto en etapas como en trámites. En cuanto a la prevalencia de los derechos fundamentales, eso se fundamenta en que, como todos lo sabemos, prevalece el derecho constitucional por encima del procesal o sustancial. Y en cuanto a la gratuidad, pues los procedimientos de negociación de deudas y la convalidación de los acuerdos entre centros de conciliación son gratuitos, pero en excepción de aquellos que se tramitan en centros de conciliación privados y en las notarías, las cuales tienen unos honorarios que son fijados por el gobierno nacional. Siguiente. Es claro que una de las razones, o bueno, la razón fundamental para que un deudor se acoja a este régimen insolvente tiene que ver con la posibilidad de cumplir de manera regular con sus obligaciones económicas, pero hay que tener en cuenta que la ley determina que no será por una simple mora o por un incumplimiento momentáneo. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, un ejemplo es que debería existir más de una obligación vencida y que el término sea razonable, y además de ello, esté afectando a sí mismo una parte importante de su patrimonio. Para los fines previstos en la ley, se entiende que la persona natural no comerciante se puede acoger a este procedimiento insolvente cuando él como deudor se encuentre en una situación de cesación de pagos, lo que expliqué anteriormente. Este deudor entrará en cesación de pagos cuando se incurra en cualquiera de los siguientes pasos. Cuando se incumpla el pago de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de 90 días, sin importar su valor. Otra de las razones sería que cursen en su contra una o más demandas de ejecución o de jurisdicción coactiva en la cual se exige el pago de alguna de sus obligaciones. Siguiente. En cuanto a la competencia de los conciliadores o notarios, en este caso, como se trata de una persona natural, la ley lo que procura es que su trámite sea sencillo y rápido, y en consecuencia
se establece que la solicitud y el trámite se realice ante cualquier centro de conciliación que sea autorizado por el gobierno o también ante una notaría, y cuando se presenten situaciones de carácter procesal o haya alguna controversia que no se pueda solucionar por los conciliadores y solo para ellas se le atribuye una competencia a los juzgados civiles municipales del domicilio dentro del centro o de la notaría. Cuando se trata de personas naturales no comerciantes, la solicitud para dar inicio al procedimiento de insolvencia se va a presentar ante los centros de conciliación del lugar del domicilio del deudor en los que se encuentren debidamente autorizados por el Ministerio del Interior y de Justicia. Y acá también se incluyen las notarías y estas operan en los términos fijados por la Ley 640 del año 2001 y las demás normas que la modifiquen o lo adicionen. En cuanto a los centros de conciliación gratuitos, bueno, en cuanto a eso, las entidades públicas solo podrán conocer los procedimientos insolventes cuando el monto del capital sea inferior o no supere los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, también se podrán conocer de dichos procedimientos sin límite de cuantía, pero cuando en el municipio no existan notarías ni centros de conciliación remunerados, o cuando los clientes no contaren con la autorización del Ministerio de Justicia y el Derecho para así conocer de los procedimientos insolventes. En cuanto a los centros de conciliación remunerados, estos conocen de los procedimientos insolventes sin límite de cuantía, pero todo ello siempre y cuando cuenten con la autorización expresa del Ministerio de Justicia y del Derecho. Ahora bien, las notarías conocen de los procedimientos insolventes a través de los notarios, pero ellos sí lo hacen sin necesidad de autorización previa o de los conciliadores inscritos en la lista que aquellos hayan constituido para el efecto. En cuanto a la tarifa para centros de conciliación remunerados, el gobierno nacional es el que reglamenta el marco dentro del cual los centros de conciliación remunerados fijan las tarifas para así la prestación del servicio de conciliación. En todo caso, para calcular los costos se tiene en cuenta el monto total de las obligaciones por el concepto de capital, así también como los ingresos que tenga el deudor. La Superintendencia de Notariado y Registro es la que determina mediante resolución las tarifas que deben cobrar los notarios para así conocer sobre los procedimientos insolventes dentro de los topes máximos fijados por la ley. Para la fijación de montos, se tiene en cuenta que estas deben constituir una equitativa retribución del servicio y que no pueden gravar en exceso a quienes acceden a los procedimientos insolventes. Estas tarifas se revisan anualmente. El centro de conciliación, al momento de designar el conciliador, fija la tarifa correspondiente que debe pagar el deudor para poder así acceder al procedimiento de negociación de deudas o la convalidación del acuerdo privado. Cuando en esos casos la tarifa no sea cancelada entre los 5 días siguientes a que el deudor reciba la comunicación de que trata en el artículo anterior, el notario o el conciliador lo que hace es que rechaza la solicitud y en contra de esa decisión no procederá el recurso de reposición en los términos y condiciones previstos para el proceso civil. No siendo más, le doy la palabra al ponente José Abelardo Gómez, quien seguirá llevando a cabo la exposición.
Buenos días a todos. Siguiente, por favor. Primero, hablaré sobre cuál es el procedimiento de insolvencia. El procedimiento de insolvencia es un acto jurídico donde intervienen personas con capacidad jurídica, pueden ser 2 o más personas, que están buscando alternativas directas para sanear una obligación que ya está vencida, la cual el acreedor busca fórmulas o cualquier otra forma de sanear la obligación vencida. Puede buscar una fórmula que le favorezca a él o una fórmula que esté acorde con el deudor sin que éste lo proponga. Esto no implica que sea presentado por un abogado, lo puede presentar la persona sola, sin apoderado de un abogado, pero es muy recomendable que se haga por medio de un abogado, ya que es un proceso. Los términos son breves, son 60 días prorrogables a 30 días más. Siguiente, por favor. Aquí hablaremos sobre los requisitos de la solicitud del trámite. Esta solicitud es presentada por apoderado o por la persona y va bajo el gravamen de juramento. Y se le anexa lo siguiente. Primero, un informe detallado y argumentado sobre cuáles fueron los motivos que lo llevaron a él a insolventarse o a ellos, teniendo en cuenta que este está basado bajo la transparencia y la buena fe. El documento, por lo tanto, debe estar dirigido en el proceso a que se lleve de una forma clara para saber cuáles son las fórmulas para que esta persona pueda sanear su obligación. Segundo, la solicitud debe ser expresa, clara y objetiva, y debe ser basada en su patrimonio actual y su pasado patrimonial. Es decir, que el deudor debe comprometerse con pactos que él pueda cumplir en el momento. No puede poner pactos que él vaya a incumplir. Tercero, debe tener los datos actualizados de todas las personas que hacen parte del caso, como la dirección de correo electrónico, el domicilio, el número de teléfono, fecha de entrega de la obligación, fecha de vencimiento de la obligación, la cuantía. Debe estar expreso en el proceso todo claramente. Si la persona que presenta la solicitud no conoce, en algún caso, alguna de estas peticiones, debe hacerlo saber por escrito. Cuarto, entregar de manera clara y concisa cuáles son los activos que esta persona tiene en el momento. Deberá informarlo si ha transferido alguno de sus bienes o lo han enajenado con 6 meses anteriores a la presentación de la solicitud. Quinto, hacer saber si hay algún tipo de proceso en contra de él, por un ejemplo, un proceso ejecutivo, un proceso por alimentación, un proceso declarativo o algún otro proceso ejecutivo. Siguiente, por favor. 6. Tiene que buscar un contador que se encargará de hacer una relación entre los activos y los pasivos que tiene esta persona, que será buscado también para que la persona dé a conocer que en el proceso se está llevando a cabo de manera correcta, que no hay ilegalidades, que la persona no está ocultando bienes, etc. 7. Debe presentar una certificación de los ingresos recibidos que será expedida
por el empleador en caso de que él trabaje para alguien, o será expedida por el contador si esta persona es independiente. Octavo, hacer una relación sustentada con respecto a los gastos que esta persona tiene para subsistir, y en el caso de que mantenga a algunas personas, por lo menos si tiene hijos, debe saber cuánto gasta él para subsistir toda su familia. En estos gastos puede incluir los gastos del contador. 9. Debe poner un monto de las obligaciones que el deudor debe seguir pagando durante este proceso. Es decir, debe dejar en claro cuáles son las obligaciones que él deberá seguir pagando mientras el proceso se lleva a cabo, mientras la insolvencia está en proceso. Décimo y último, debe dejar información si existe o no una sociedad conyugal existente, o si existió, deberá adjuntar cuándo inició y cuándo terminó la sociedad conyugal, y si fue con un término inferior a 2 años antes de la solicitud de insolvencia. Y en caso de que haya habido una separación de bienes, hay una separación de bienes con el mismo término de 2 años, pero no haya habido una separación conyugal, debe hacerlo saber también. Siguiente. Ahora hablaremos sobre el intercambio de activos. La negociación es libre, por lo tanto, las personas pueden negociar la deuda como ellos lo quieran. Por lo menos una persona puede entregar un activo que esté a su nombre para sanear la obligación, siempre y cuando la obligación, siempre y cuando el activo esté en el monto de sanearla toda o más de la mitad de la deuda. En el caso de que la obligación tenga un valor más alto que la obligación que él debe, se buscará un perito, y en el peritaje se verá cuánto es el costo del bien que esta persona tiene. Si el bien excede la obligación, él puede pedir que se haga una venta de este bien para así él obtener el resto de lo que queda. El acreedor, cuando vaya a hacer la solicitud o convalidación de los acuerdos, debe dejar en claro cuáles son los bienes constituidos como patrimonio familiar o que hayan afectado a vivienda familiar. Primero, los bienes que hayan afectado a vivienda familiar deben cumplir con los siguientes requisitos. Que el cónyuge, si tiene un cónyuge, que el cónyuge lo acepte por escrito, acepte que este bien será entregado. Segundo, cuando el deudor cuente con la aceptación judicial expuesta en el artículo 4 de la Ley 258 de 1996, como puede ser que se declare que la incapacidad de alguno de los cónyuges. Y por último, cuando sobre el inmueble se haya constituido hipoteca para garantizar los créditos otorgados de las adquisiciones, la remodelación, subdivisión, reparación o cualquier otra cosa para mejorar o la construcción del bien que afecta a la vivienda. Y segundo, los bienes constituidos como patrimonio familiar deben cumplir con los siguientes requisitos. Cuando el cónyuge lo acepte también, para que así no vaya a haber una discusión entre ellos por el bien, cuando se cuente con el consentimiento de los hijos, siempre y cuando los tengan, y cuando todas las personas que se valgan de este bien estén de acuerdo en la entrega del bien inmueble y que todos sean mayores de edad.
y también cuando sobre el inmueble se haya constituido hipoteca para garantizar créditos otorgados para la adquisición, remodelación, subdivisión o reparación o mejoras de el bien constituido como patrimonio familiar. Inembargable. Siguiente. El trámite para la decisión es breve, es muy, pero muy breve y lleva a muchas personas a que a veces lo dejen medio porque se cansen si no llevan todo el papeleo al día. Primero se presenta la solicitud y dentro de 3 días hábiles la sala de conciliadores va a interponer o a designar el conciliador, quien decidirá dentro de 2 días si acepta o no la conciliación. Después de haber sido aceptada la conciliación, en un término de 5 días, el conciliador verificará si está o no cumpliendo con todos los reglamentos necesarios. Si durante esa revisión dice que no cumple con los requisitos, se lo enviará de nuevo a la persona que presentó la solicitud para que lo corrija. Si en el término de 5 días la persona no lo corrige, se decide que no se acepta la solicitud, y sobre esto solo cabrá, como lo dijo mi compañero anterior, el recurso de reposición. En caso de que la persona lo acepte y lo corrija, bueno, lo puede corregir, lo pasan al mismo conciliador y el mismo conciliador acepta la solicitud. En caso de que no se haya dado ninguna falla en la verificación de los requisitos y todo esté en orden, el conciliador dirá que se cumple con los requisitos, acepta la solicitud, y una vez el conciliador ya haya verificado la solicitud, él nada más deberá esperar que el deudor haya pagado el costo del caso, siempre y cuando sea requerido, y dentro de los 20 días siguientes a la aceptación de la solicitud, él presentará el día, la fecha y la hora en la que se dará la audiencia. Siguiente. Ahora, les hablaré sobre las restricciones a la solicitud del trámite de negociación de deudas. El juez, a la solicitud del conciliador, nombrará fracasado en el trámite cuando se verifique que entra en alguna de las siguientes causales. Cuando se demuestre que el deudor 6 meses con anterioridad a la solicitud transfirió cualquiera de sus bienes para que no le afectare en el proceso. Es decir, si una persona tiene unos bienes, un ejemplo, tiene una casa que vale 1.000 millones de pesos y su deuda está alrededor de ese monto, pero él decide ceder esa casa, o sea, decide transferírsela a otra persona, siempre y cuando él quede siendo el propietario, entonces quedaría como un fracaso, porque es lo que está evadiendo que ese mueble o ese inmueble le afectase en el proceso. Y si se demuestra que el deudor fingió separación conyugal o separación de bienes con una persona con la que estaba. ¿Para qué? Para que en la separación de bienes o conyugal no estén todos sus bienes completos, sino que al momento de la separación va a haber una afectación en el proceso. Eso es todo, muchas gracias.
Los dejaré con nuestro siguiente expositor, Juan. Gracias, colega José, y excelente tu intervención. ¿Cuáles son los efectos de la iniciación del trámite de negociación de deudas? Grosso modo, los efectos de la iniciación del trámite de negociación de deudas serán la suspensión del cobro de cualquier tipo de intereses sobre las obligaciones objeto del procedimiento. Se suspenderán los gastos de administración y cualquier obligación que de cualquier modo pretenda ser exigible el acreedor contra el deudor. Tampoco podrán iniciarse o continuarse las acciones civiles ejecutivas ni de restitución de bienes o cobros coactivos. Se verá interrumpido el término de prescripción de las obligaciones y no operará la caducidad con respecto a aquellos créditos exigibles con anterioridad a la iniciación del trámite de negociación. Si hubiera operado la suspensión de los servicios públicos domiciliarios, estos deberán restablecerse y las obligaciones con posterioridad, es decir, los próximos cobros de los consumos posteriores, se catalogarán con preferencia en el pago, so pena de que sea suspendido el servicio dado el incumplimiento de las obligaciones posteriores y declarado fallido el trámite. En tal caso de que la empresa prestadora del servicio se niegue o no acepte la reconexión del servicio, esto generará consecuencias administrativas, tales como una sanción a la empresa infractora. En pocas palabras, no se podrá suspender los servicios públicos domiciliarios de la casa de habitación del deudor por la mora en el pago de las obligaciones anteriores a la iniciación del trámite. Durante el trámite de negociación del acuerdo de pago, el deudor no podrá adquirir nuevas obligaciones que superen en total al monto al que asciendan los gastos necesarios para su subsistencia y el de las personas a su cargo, salvo pacto en contrario con un número plural de los acreedores que represente la mitad más uno del valor de los pasivos. Al momento de adquirirse estas nuevas obligaciones, constituirán gastos de administración y deberán ser pagadas en el momento en el que se hagan exigibles. Debe hacerse la salvedad respecto a estas que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, ya sea las anteriores a la iniciación del trámite o las adquiridas durante su trámite de negociación o con posterioridad en su celebración, serán causal, indiferente al momento en el que se hayan adquirido, de el fracaso del trámite de negociación de deudas o del incumplimiento del acuerdo. Y esto, según sea el caso, generará sus respectivas consecuencias. Durante el procedimiento de acuerdo de pago y su ejecución, no podrán iniciarse procesos ejecutivos para cobrar las obligaciones ni de restitución de bienes por la mora en el pago de los cánones o de jurisdicción coactiva contra el deudor y se suspenderán los que estuvieren en curso. El deudor quedará facultado para alegar la nulidad de los procesos ante el juez competente mediante la presentación de la certificación expedida por el Centro de Conciliación o la notaría que dé inicio al trámite de negociación de deudas. Pero si estos procesos ya han sido iniciados, no solamente contra el deudor, sino también contra los codeudores, terceros, garantes, avalistas, aseguradores, etcétera, los procesos contra estos continuarán, salvo manifestación en contrario del acreedor demandante. Si los procesos no se hubieran iniciado antes de la presentación o iniciación del trámite de negociación de deudas, aún así los acreedores mantendrán incólumes sus derechos frente a los terceros garantes o codeudores. De lo hablado anteriormente respecto a la suspensión
de los procesos ejecutivos sobre los deudores, se exonerará o se exceptuará de esto a los procesos ejecutivos alimentarios que se encuentren en curso. Estos continuarán adelantándose conforme al procedimiento previsto en la ley, sin que sea procedente decretar su suspensión debido al inicio del trámite de negociación de deudas. En este caso particular de este tipo de procesos, el deudor deberá comparecer al trámite de negociación de deudas y a la vez continuar con el proceso ejecutivo alimentario. En caso de llegar a desembargarse bienes o a quedar un remanente del producto de los bienes embargados o subastados, el juez que esté a cargo de este proceso le informará al conciliador que esté llevando el trámite de negociación para que éste se mantenga al tanto de cuáles son los bienes de los cuales dispone el deudor. ¿Cómo se llevará a cabo la notificación del inicio del trámite de negociación de deudas? A más tardar, al día siguiente, al que el conciliador reciba el comunicado de la actualización de la relación definitiva de acreencias por parte del deudor, informará por escrito, mediante correo certificado, a todos los acreedores relacionados por el deudor acerca de la aceptación de la solicitud, indicándoles el monto por el que fueron relacionados y la fecha en que se llevará a cabo la audiencia de negociación de deudas. Esta deberá realizarse dentro de los 20 días siguientes a la fecha de aceptación de la solicitud. De igual manera, toda esta información deberá ser publicada en la página web, ya sea del Centro de Conciliación o de la notaría. En caso de que uno de los acreedores sea una persona jurídica, ya sea una entidad comercial, una entidad, financiera, bancaria o una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, será debidamente notificado su representante legal, quien decidirá o deberá hacerse presente en el trámite de negociación directamente o mediante apoderado debidamente acreditado. En caso de este último, deberá estar facultado mediante un poder especial amplio y suficiente que le permita tomar decisiones con respecto a la revisión de intereses, estipulación de plazo de pago, intercambio de activo, daciones en pago, condonaciones y demás otras propuestas o alternativas que proponga el deudor sobre o dentro del procedimiento de insolvencia. En la misma oportunidad en la que sean notificados los acreedores, el conciliador oficiará al juez competente o al juez de conocimiento de los procesos que hayan sido indicados en la relación o en la solicitud para que éste esté al tanto de la iniciación del trámite de negociación de deudas. El juez, mediante un auto, reconocerá la suspensión de los procesos, realizará un control de legalidad y dejará sin efectos a todas aquellas actuaciones que hayan sido adelantadas con posterioridad a la aceptación del trámite de negociación de deudas. Una vez hayan sido notificados en debida forma, si los acreedores, sus representantes legales o los apoderados no comparecen al proceso o al trámite de negociación de deudas, se entenderá efectuada su allanamiento a las decisiones que se incorporen en el acuerdo y se presumirá su aceptación tácita a todos los efectos del mismo. ¿Cuál es el término del trámite de negociación de deudas? Inicialmente, 60 días hábiles, que pueden ser prorrogables hasta por 30 días más, dando un total de 90. Muchachos, hasta este punto ya sabemos cuál es la finalidad del régimen de insolvencia, cuáles son los supuestos que hay que cumplir para hacer parte o acobijarse por él
y se ha presentado la debida solicitud y esta ha sido aceptada. Se tiene fecha de la audiencia de negociación de deudas. Esta audiencia se regulará bajo las siguientes reglas. Primera etapa. El conciliador pondrá en conocimiento de los acreedores la relación detallada de las acreencias. En este caso, el conciliador le preguntará a los acreedores si están de acuerdo con la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones relacionadas por parte del deudor. Si no existen dudas o discrepancias respecto a ella, se constituirá o se configurará lo que se denomina la relación definitiva de acreencias, que es el total acuerdo entre las partes, deudor y acreedores, con respecto a la relación de acreencias. Pero por otro lado, en caso de existir discrepancias o dudas con respecto a esta propuesta, el conciliador, atendiendo a la finalidad y a los principios del régimen de insolvencia, procederá a suspender la audiencia y a propiciar fórmulas de arreglo entre las partes. Si una vez reanudada la audiencia, aún no se llega a un acuerdo y persisten las discrepancias, el conciliador podrá suspender y reanudar la audiencia máximo dentro de los 10 días siguientes, las veces que considere necesario, siempre y cuando, y esto es importante tenerlo en cuenta, siempre y cuando avisore una posibilidad objetiva de arreglo, no es por simple capricho. Ahora bien, hay que aclarar ciertos puntos. Uno de ellos es que al momento de suspender la audiencia, esto no será de manera indefinida. Recuerden que debe cumplirse un término legal que es de máximo 90 días. Entonces, al momento de suspender y reanudar la audiencia, el conciliador debe tener cuidado de no extenderse de este plazo o si no será declarado fracasado el trámite. Hablando hipotéticamente, si son 10 días y el máximo son 90 días, estaremos hablando de un máximo de 9 suspensiones. Continuando con la explicación, ya el conciliador procede a suspender la audiencia dentro de esos 10 días, de los cuales los 5 primeros se correrá traslado para que se presenten las objeciones por escrito, anexando las pruebas que se pretendan hacer valer. Vencido ese término, se correrá uno igual de 5 días para que dentro de ellos el deudor o los restantes acreedores se pronuncien por escrito sobre la objeción formulada. Una vez el conciliador cuente con todos estos escritos, procederá a remitirlos al juez, quien resolverá de plano sobre las objeciones planteadas, se lo entregará al conciliador y éste señalará fecha y hora para la continuación de la audiencia. Si dentro del término de 5 días en el cual se deben presentar las objeciones, estas no son presentadas, quedará en firme la relación detallada de acreencias. De esta forma terminamos la primera etapa y damos apertura a la segunda, donde el conciliador le dará la oportunidad al deudor de exponer la propuesta en la que atienda a las obligaciones. Una vez terminada, se le preguntará a los acreedores si están de acuerdo o si tienen preguntas en torno a esta propuesta. Una vez terminada la audiencia, se levantará un acta que será suscrita por el conciliador y el deudor. El acta original reposará en el centro de conciliación o en la notaría y podrá ser solicitada por cualquiera de las partes, deudor o acreedores, en cualquier momento, una copia de ella. Muchachos, este tipo de esquema o gráfico va a ser empleado en más de una ocasión. La clave para poder entenderlos es seguir las flechas, las cuales van conduciendo el camino que lleva la audiencia. De todas formas, es normal que debido a tantas flechas o cuadros o a tantos momentos,
se genere alguna confusión entre nosotros respecto a las audiencias. Por eso trataremos de explicarlo de una forma más sencilla o simple. En esta audiencia de negociación de deudas encontramos inicialmente dos etapas. En la primera etapa, el objetivo es dejar en firme una relación detallada de acreencias, ya sea porque hubo total acuerdo o porque se presentaron discrepancias, pero no fueron presentadas las objeciones por escrito dentro del término concedido, o porque aún siendo presentadas las objeciones, el juez resolvió de plano sobre ellas. En conclusión, insisto, el objetivo o se dará por terminada la primera etapa de la audiencia de negociación de deudas cuando se quede o se tenga en firme una relación detallada de acreencias. Y esta no es más que cuánto debo, a quién le debo, por qué le debo. Ejemplo, mi persona le debo a Pepe 1.000.000 de pesos que él me los prestó porque yo quería ir a festejar o a gozarme el festival vallenato en Valledupar. A Rodolfo le debo 15.000 pesos de un almuerzo que él me compró. Y a Luisa le debo 3 millones de pesos, que es el valor de la matrícula que ella me pagó. Yo, como deudor, presento este pequeño esquema o esta pequeña relación detallada de mis acreencias. A continuación, mis acreedores procederán a revisarla y a manifestarse si están de acuerdo en cuanto a la cuantía, la naturaleza y a la existencia. Por ejemplo, Pepe me dirá, efectivamente, Juan, tú me debes 1.000.000 de pesos que yo te presté porque querías ir al festival. Luisa me dirá, es cierto, Juan, tú me debes 3 millones de pesos y yo te presté para que cancelaras el valor de la matrícula. Al igual que mis acreedores pueden estar de acuerdo con mi relación detallada en creencias, como es el caso de Pepe y Luisa, puede también que alguno de los acreedores no lo esté y presente discrepancias, como es el caso de Rodolfo, quien dice que yo no le debo 15.000 pesos, sino que le debo 15.500, porque el almuerzo que él me compró venía incluido una sopa, la cual agregaba un valor de 500 pesos. Yo puedo controvertir o objetar lo que él me está diciendo y decirle que, Rodolfo, a mí ni siquiera me gusta la sopa, no son 15.500, son 15.000. Y como en este punto no se logra llegar a un acuerdo entre el deudor y el acreedor, se procederá a remitir esta relación al juez para que resuelva de plano. En este caso no será el juez, sino que será al chef del restaurante, al chef Leider. El chef Leider se le presentará por escrito esta situación donde Rodolfo alegará su objeción y yo luego me manifestaré sobre la objeción formulada por él. Cuando ya tenga en sus manos el chef Leider, él decidirá y dirá, por ejemplo, bueno, efectivamente, el día miércoles Rodolfo compró un almuerzo de arroz con coco, con chivo, por el valor de 15.500 pesos, porque vino incluida la sopa. Esa resolución que tome el chef Leider, que en este caso deberá ser el juez, quedará en firme y este valor de 15.500 será el que quedará en la relación definitiva de acreencias. En eso consiste la primera etapa, muchachos, de la audiencia de negociación. En la segunda etapa, ¿cuál es el objetivo? Una propuesta de pago en atención a las obligaciones. Como deudor, voy a proponerle, por ejemplo, a Pepe que ese 1.000.000 de pesos, Pepe, te lo voy a pagar 100.000 pesos mensuales. Pepe me dirá, bueno, sí, estoy de acuerdo, Juan. A Luisa le diré que esos 3 millones de pesos le voy a ir pagando en cuotas de 150.000 pesos quincenal. Luisa estará de acuerdo, me dirá, listo, Juan, me parece bien. Pero Rodolfo, que siempre es problemático, le propondré
que de esos 15.500 pesos, yo le voy a ir pagando 500 pesos mensuales. Rodolfo dirá, no, es que eso a mí no me conviene, ¿cómo se te ocurre que me vas a pagar 500 pesos mensual? Y en ese momento, al no llegar a un acuerdo entre el deudor y el acreedor, es donde se manifiesta el conciliador y mediante fórmulas alternativas de arreglo propondrá, por ejemplo, bueno, Juan, Rodolfo, no le vas a pagar 500 pesos mensual, sino que le vas a pagar 1.500 pesos mensual. Y así sucesivamente. El objetivo de la segunda etapa de la audiencia y negociación de deudas es dejar en firme un acuerdo de pago. Acuerdo de pago que explicaremos con más detalle a continuación. Sobre este cuadrito del acta, es un acta que también a continuación veremos la importancia o lo que puede hacerse con ella. Continuamos con la exposición. Y hablemos sobre el acuerdo de pago. El acuerdo de pago se regulará bajo las siguientes reglas. Primero, deberá celebrarse dentro del término previsto en la ley y dentro de la audiencia. Recordemos, 60 días, prorrogable en 30 más, queda un total de 90. Y las audiencias pueden ser suspendidas y reanudadas las veces que sea necesario, teniendo como promedio un máximo de 9 ocasiones. Además, deberá ser aprobado por 2 o más acreedores que representen más del 50% del monto total del capital de la deuda, además de contar con la aceptación expresa del deudor. Para la mayoría decisoria, solamente, hay que aclarar, se tendrá en cuenta el valor del capital. Se excluirán de este los intereses, las sanciones, las multas, y etcétera. Además, se tendrá en cuenta o se regulará bajo la decisión mayoritaria de los acreedores. Y estos deberán someterse a esta, incluso si hayan votado en contra. Tercero, debe comprender a la totalidad de los acreedores objeto de la negociación, con base al principio de colectividad que regula este procedimiento. Siguiente, podrá versar sobre cualquier tipo de obligación patrimonial contraída por parte del deudor, haciendo mención de aquellas obligaciones en donde el Estado sea el acreedor. Continuación, en ningún caso el acuerdo de pagos implicará novación de obligaciones. En este caso, es una regla que tiene una excepción, que es salvo pacto en contrario del deudor y el acreedor, ya sea de manera individual con cada uno o con la totalidad de estos. Cuando estamos hablando de la novación de las obligaciones, estamos hablando de la sustitución de una obligación por otra, en donde la obligación nueva extingue la anterior. Este es un modo de extinguir las obligaciones. Además, en el acuerdo de pago, el deudor podrá solicitar el levantamiento de las medidas cautelares de los procesos ejecutivos que se encuentren suspendidos mediante la presentación del acta. ¿De cuál acta? La que hablamos anteriormente, que reposará en el centro de conciliación o en la notaría. Mediante la presentación de esta acta, el deudor solicitará el levantamiento de estas medidas cautelares y así podrá disponer de la enajenación de los bienes que hayan sido embargados. Se respetará la prelación y privilegios señalados en la ley. Esto quiere decir que se dará un trato igual o un mismo trato a todos los acreedores que hagan parte de una misma clase o de un mismo grado de la prelación legal de créditos. Y por último, el acuerdo de pago al que se llegue entre las partes deudor y acreedor deberá cumplirse o realizarse dentro de un plazo máximo de 5 años. Pero existen dos excepciones. La primera es cuando se disponga el contrario bajo disposición de una mayoría que represente más del 60% de los créditos. Y segundo,
cuando originalmente la obligación haya sido pactada por un término superior. Esto suele suceder en los créditos hipotecarios de vivienda, en los que se estipula por lo general un plazo de 10, 15 años o más. ¿Cuál será el contenido del acuerdo de pago? Como mínimo, el acuerdo de pago deberá contener la forma en la que serán atendidas las obligaciones objeto del procedimiento, los plazos en días, meses o años en que serán pagadas, el régimen de intereses al que se sujetarán y en caso de haber daciones y en caso de haber condonación de este, deberá estipularse. La condonación hace mención a la renuncia por parte del acreedor de la exigencia o del cumplimiento de una obligación, en este caso del cobro de intereses. En caso de que se pacten daciones en pago, o sea, la entrega de bienes para saldar las obligaciones, deberá determinarse cuáles serán los bienes objetos de entrega y cuáles serán las obligaciones que quedarán extintas cuando estos sean entregados. Además, debe anexarse el consentimiento expreso del respectivo acreedor cuando se rebaje o haya disminución del capital de las obligaciones. Y por último, deberá estipularse o establecerse el plazo máximo que se tendrá para dar cumplimiento a este acuerdo de pago, que recordemos la regla general, 5 años y 2 excepciones. ¿Cuál es el efecto de la celebración del acuerdo de pago sobre los procesos en curso? Los procesos continuarán suspendidos. Los procesos ejecutivos continuarán suspendidos hasta que se verifique o el cumplimiento o el incumplimiento del acuerdo de pago. ¿El acuerdo podrá ser objeto de reforma? Sí, efectivamente, el acuerdo podrá ser objeto de reformas posteriores a solicitud del deudor o de un grupo de acreedores que represente por lo menos una cuarta parte de los créditos insolutos, o sea, aquellos que estén pendientes a pagar. Esta solicitud deberá ser presentada ante el centro de conciliación o ante la notaría que haya conocido inicialmente del trámite de negociación de deudas y deberá anexarse a esta la actualización de la relación definitiva de acreencias. Pero Juan, ¿qué pasa si el centro de conciliación o la notaría donde se inició el trámite dejó de existir o ya no está operando, no se encuentra en servicio? Bueno, atendiendo a la finalidad del régimen de insolvencia que pretende que tanto el deudor como los acreedores puedan llegar a un acuerdo de sus deudas. En este caso, cuando ya no existan o no estén operando estos centros de conciliación o notarías, se les permitirá que ellos puedan presentar la solicitud a uno distinto. Esto conforme al principio de celeridad de darle impulso al desarrollo del procedimiento, aun cuando se presenten este tipo de trabas. Una vez aceptada la solicitud en el centro de conciliación, se fijará fecha para realización de la audiencia de reforma del acuerdo de pago dentro de los 10 días siguientes. Brevemente, muchachos, en esta audiencia de reforma del acuerdo de pago, en primer término, se indagará a los acreedores sobre la actualización definitiva de la relación de acreencias. Y posteriormente, en segundo término, se dará lugar a la propuesta de modificación del acuerdo de pago por parte del deudor. Si no se logra, primero, llegar a un acuerdo en tanto a la relación actualizada de acreencias y se presentan diferencias o de que no haya una aprobación de la nueva propuesta de acuerdo de pago, no habrá reforma del acuerdo y continuará vigente el acuerdo anterior, ya que en esta audiencia no se admitirán
suspensiones. ¿Cuándo se dará lugar a la impugnación del acuerdo de pago o de su reforma? Primero, cuando éste contenga cláusulas que violen el orden legal de prelación de créditos o establezcan privilegios, ya que están atentando contra los principios de equilibrio y de igualdad que rigen este procedimiento, a menos que haya mediado renuncia expresa del respectivo acreedor afectado respecto a alguna de estas cláusulas. Segundo, cuando no se comprenda a todos los acreedores anteriores a la aceptación de la solicitud, conforme al principio de colectividad. Incluso, no cumplir con este, que es uno de los requisitos de la presentación de la solicitud, puede dar lugar al incidente de revisión, que explicaremos más adelante. Y por último, cuando se contenga cualquier tipo de cláusula que vaya en contra de la ley o de la Constitución. ¿Cómo se llevará a cabo la impugnación del acuerdo o de su reforma? Los acreedores disidentes, o sea, aquellos que no estén de acuerdo, deberán impugnar el acuerdo en la misma audiencia que éste haya sido votado. Ese es el momento, no otro. Por eso los acreedores ausentes no podrán impugnar el acuerdo. Una vez haya sido impugnado, el conciliador procederá a correr un término de 5 días para que se presente la impugnación por escrito. Una vez vencido, se correrá uno igual para que el deudor o los restantes acreedores se pronuncien por escrito sobre esta impugnación. Una vez el conciliador tenga todos estos escritos y las pruebas que hayan sido presentadas para hacerlos valer, procederá a remitirlos al juez. El juez deberá resolver la impugnación, pero debe hacerlo con base o atendiendo al principio de conservación del acuerdo. Es decir, si la nulidad es parcial y el juez puede sanearla sin alterar la base del acuerdo, la interpretará y dirá el sentido en el cual esta no es contraria al ordenamiento. En otras palabras, la resolución del juez podrá ir en 3 sentidos o en 3 caminos: A, B y C. A, no encuentra probada la nulidad. B, la encuentra probada pero es una nulidad parcial, por tanto procede a sanearla por vía de interpretación. Estos caminos, ambos, conducen a que el juez la devolverá al conciliador para que se inicie la ejecución del acuerdo de pago. Pero en el camino C, la nulidad se encontrará probada, no podrá ser saneada y por tanto el juez la declarará. Le remitirá al conciliador para que ésta sea corregida y expresará los puntos en específico que deben ser corregidos. El conciliador determinará un plazo de hasta 10 días para que se corrija el acuerdo. Ahora bien, si en ese plazo de 10 días no es corregido el acuerdo, el juez dará apertura al proceso de liquidación patrimonial. Si el acuerdo es corregido, pero subsisten las falencias, aún así se dará apertura al proceso de liquidación patrimonial. Pero si las correcciones del acuerdo son confirmadas por el juez, se procederá a ordenar su ejecución. Esto podría ser comparable, muchachos, a que el profesor Leider dijera en la clase de hoy que hay un grupo de estudiantes que en la presentación de la demanda cometieron ciertos errores, que no cumplieron con ciertos requisitos o que algunos datos o información que incluyeron está errada, está mal. Por tanto, sus demandas están malas. Él les permitirá que éstas sean presentadas nuevamente con un plazo de hasta la siguiente clase, o sea, hasta el siguiente miércoles. Si alguno de esos estudiantes no presenta nuevamente la demanda, tendrá mala nota. Seguirá teniendo su mala nota. Si otro estudiante la presenta nuevamente, pero el profesor determina que se mantiene o sigue teniendo errores, seguirá teniendo mala nota. Pero si otro estudiante
corrige debidamente el acuerdo y lo presenta dentro de ese plazo que fue proporcionado por el profesor, su nota o su calificación cambiará y será positiva. Eso, pues, en un resumen más simple. ¿Cuándo habrá lugar al incidente de revisión? Bueno, cuando el deudor haya omitido relacionar obligaciones o bienes, que recordemos, estos son unos requisitos de la presentación de la solicitud, la relación total de bienes y obligaciones. Pues bien, cuando el conciliador o cualquiera de los acreedores adviertan que tal vez el deudor omitió alguno de estos, el conciliador oficiará al juez para que mediante el trámite de un proceso verbal sumario revise el expediente y, dependiéndose del caso, puede declarar fracasado el trámite de negociación de deudas o declarado incumplido el acuerdo. Ya estamos llegando a la parte final de este procedimiento, que es el cumplimiento del acuerdo. Una vez vencido el término para que se cumpla el acuerdo, el deudor solicitará la verificación de cumplimiento al conciliador. El conciliador comunicará a los acreedores a fin de que entre los 5 días siguientes se pronuncien. Si dentro de esos 5 días los acreedores guardan silencio, se presumirá consciente en lo afirmado por el deudor y se verificará el cumplimiento del acuerdo de pago. El conciliador expedirá la certificación correspondiente, oficiará al juez que haya suspendido los procesos ejecutivos o al juez de conocimiento que esté llevando algunos procesos en torno a deudores o terceros garantes para que por fin los dé por terminados. Como consecuencia también, el deudor no podrá iniciar nuevamente otro trámite de negociación de deudas, sino hasta transcurrido 5 años desde el cumplimiento del acuerdo anterior, bajo fecha que reposará o se comprobará en la certificación correspondiente. Si dentro de esos 5 días, dentro del término de 5 días, los acreedores sí se pronuncian y manifiestan diferencias en cuanto al cumplimiento del acuerdo, se dará lugar al trámite de incumplimiento del acuerdo de pago. En el trámite de incumplimiento de pago, una vez el deudor incumpla con las obligaciones convenidas en el acuerdo, bien sea los acreedores o el mismo deudor actuando de buena fe, informará por escrito de dicha situación al conciliador y en ese escrito constituirá o especificará los hechos constitutivos del incumplimiento. El conciliador aceptará esta solicitud por medio de este escrito y fijará audiencia dentro de los 10 días hábiles siguientes para que se revise y estudie por una sola vez la posible reforma del acuerdo. Una vez ya en audiencia, si no se logra llegar a una conciliación, a un acuerdo, el conciliador procederá a suspender la audiencia y otorgará un plazo dentro de los 5 días siguientes para que quienes hayan alegado el incumplimiento lo sustenten por escrito y presenten las pruebas que pretendan hacer valer. De igual forma, correrá un mismo término para que el deudor o los restantes acreedores se pronuncien en torno a este incumplimiento alegado. Una vez el juez tenga a su disposición todos estos escritos, los remitirá al juez, quien resolverá de plano sobre el asunto mediante un auto sobre el cual no admite recurso alguno. La resolución del juez puede ir en 2 direcciones. B. No haya aprobado el incumplimiento. Ordena que se le devuelva al conciliador y el conciliador continúa con la ejecución del acuerdo. O A. Encuentra el juez probado el incumplimiento, se lo envía al conciliador y éste estudiará la reforma del acuerdo. Si en la audiencia de reforma del acuerdo no se logra llegar o no se logra realizar una modificación por
debido a las discrepancias o diferencias entre las partes, o si aún llegado a una modificación del acuerdo, el deudor incumple nuevamente, el conciliador remitirá al juez civil de conocimiento para que dé apertura al proceso de liquidación patrimonial. Como consecuencia, este deudor no podrá iniciar un procedimiento o un trámite de insolvencia más adelante debido al incumplimiento del anterior. En consecuencia, tanto el fracaso en la negociación de deudas por vencimiento del término de 90 días, como la declaración de nulidad del acuerdo de pago, como el incumplimiento del acuerdo de pago, resultarán en la apertura del procedimiento de liquidación patrimonial por parte del juez. Ya sobre los apoderados y responsabilidad, alguno de los ponentes mencionó que en este tipo de trámites no es necesario que se, o no es necesario que se concurra, no es obligatorio que se concurra con abogado. Es algo opcional, pero que sí es recomendable, ya que, por ejemplo, cuando sean algunos de los acreedores una entidad financiera o bancaria, contarán con personas que tendrán un amplio conocimiento, expertise y experiencia en este tipo de trámites, y al momento de sentarse en la mesa de negociación, aunque se cuente con la figura del conciliador, que será un tercero neutral e imparcial, que velará porque no se violen los derechos de las partes, ya sea el deudor o el acreedor, usted de cierta manera se encontrará en cierta inferioridad. A continuación, antes de dar por terminada mi intervención, realizaremos un ejercicio con el fin de afianzar los conocimientos que han sido explicados o tratados en el transcurso de la conferencia, mediante un caso práctico que procederemos a leer y a resolver en conjunto. Pepe es un arquitecto que es socio de una sociedad comercial. Debido a la pandemia, se le ha imposibilitado pagar el total de sus deudas. Adquirió obligaciones desde enero del 2019 que debió pagar en febrero del 2021. Actualmente tiene un pasivo por valor de 40 millones y de esos, por lo menos 21 millones se lo adeuda a Rodolfo, Carlos y Andrea. Los intereses siguen corriendo y Pepe no sabe qué hacer. Usted, bajo los conocimientos que ha adquirido hasta el momento, ¿qué le recomendaría a Pepe? ¿O qué le diría a Pepe una vez conocida su situación? Lo primero es analizar si Pepe cumple con los supuestos para poder cobijarse en el régimen de insolvencia. Leyendo el caso, Pepe es una persona natural y aunque sea socio de una sociedad comercial, él puede cobijarse en el régimen de insolvencia, ya que el único impedimento es que sea una persona comerciante o que sea controlante de una sociedad. Y esto quiere decir que incluso un socio de una sociedad, un accionista o incluso hasta un representante legal, cuando no sean controlantes de la sociedad, pueden acobijarse a este régimen. Debemos verificar también si se encuentra en cesación de pagos, que es respecto a la cantidad de acreedores o de procesos y al tiempo en que se encuentra en mora, que debe ser superior a 90 días. Pepe debió haber pagado sus obligaciones, según leemos, en febrero del 2021. A la fecha actual se encuentra en un periodo superior a 90 días en mora. Y además de los 40 millones de pesos en total, que es su pasivo, 21 millones, que es más del 50%, se lo adeuda a Rodolfo, Carlos y Andrea. En configuración a esto, podemos decir que Pepe se encuentra en un estado de cesación de pago, porque tiene deudas contra 2 o más acreedores y se encuentra en un periodo de más de 90 días de mora. Si Pepe sigue nuestra recomendación de acobijarse en el régimen de insolvencia personal natural no comerciante, nos preguntará ¿a dónde debo acudir? Basado en la cuantía del caso de Pepe,
podríamos aconsejarle que se acerque a los centros de conciliación gratuitos que estén en su ciudad, en su domicilio, que pueden ser bien los consultorios jurídicos de las universidades, donde incluso un estudiante de derecho podría llevar a cabo este trámite, ya que estamos hablando de un valor inferior a 40 salarios mínimos legales vigentes. Pero tampoco debemos olvidar que además de estos centros de conciliación gratuitos, pueden conocer de estos procesos o de estos trámites los centros de conciliación remunerados que cuenten con la autorización expresa del Ministerio de Justicia y del Derecho, y las notarías, cuando sea un valor superior a 100 salarios mínimos legales vigentes, será obligatorio acudir a alguno de estos dos. Si alguna persona nos pide asesoría o vemos que está interesado en este tipo de asuntos, nosotros como futuros especialistas en derecho debemos comenzar a afianzar este tipo de temas para brindar ayuda a las personas que estén a nuestro alrededor. Podríamos aconsejarle que se acerque al consultorio jurídico de la ciudad, de las universidades que estén en su ciudad, o en su defecto puede consultar las páginas web de los centros de conciliación o de las notarías de su ciudad, ya que éstas suelen publicar algunos documentos guías o algunas fórmulas que permiten calcular el valor de las tarifas, que aunque ya sabemos que el gobierno nacional estipulará un marco legal dentro del cual se deben estipular o basar esas tarifas de cobro, siempre estas pueden variar de un centro de conciliación a otro. Por ejemplo, vamos a mostrar a continuación, con fines netamente prácticos, este es un documento publicado en la página web de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que le permite a los deudores que estén interesados en iniciar alguno de esos trámites que puedan cotizar el valor de estos servicios. A nosotros nos interesa el de insolvencia personal natural no comerciante. Seleccionamos y en esta casilla vamos a establecer el valor de nuestras obligaciones, lo cual nos arrojará el valor de la tarifa que tendrá el cobro si queremos iniciar este trámite en la Cámara de Comercio de Medellín. Pero no solo es esta, sino las demás cámaras, páginas web de la Cámara de Comercio Centro de Conciliación también tienen publicados algunas herramientas didácticas que nos pueden ayudar a adquirir más conocimiento sobre este procedimiento, como es el caso de la Notaría 19 de Bogotá, que tiene publicado en su página web una solicitud de negociación de deudas para persona natural no comerciante, donde explica a detalle cada uno de los requisitos y los anexos que deben ser presentados en la solicitud por parte del deudor. Y si no fuese suficiente, para culminar, la Cámara de Comercio de Bogotá cuenta en su página web con un pequeño test que determinará si podemos aplicar al servicio del régimen de insolvencia, llenando estas pequeñas preguntas en las casillas que ven en pantalla. Lo que queremos concluir es que invitamos a todas las personas que estén interesadas en el régimen de procedimiento de insolvencia a que visiten las páginas web de los centros de conciliación y de las notarías o cámaras de comercio, donde encontrarán estas herramientas que lastimosamente, por razones de tiempo, no podemos desarrollarlas junto a ustedes, pero que están invitados en su tiempo libre a estudiarlas, a realizarlas y así afianzar sus conocimientos sobre este interesante e importante régimen de insolvencia de persona natural no comercial. De esta forma damos por terminada esta conferencia y agradecemos su total atención durante el tiempo que haya durado. Adiós y esperamos vernos nuevamente en otra ocasión.